a Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 4. Dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sebacai, Husitita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Esta tierra de Geser fue conquistado por Josué. Fue llevado a cautiverio por Josué. Entonces, en aquel entonces, cuando Dios da esta tierra a Josué para que la posean, a determinado tiempo esta tierra, el pueblo de Israel la pierde. Recuerda que en Primera de Samuel dice que en aquellos tiempos no había visiones, no había palabra de Dios en aquellos tiempos, y que cada quien hacía lo que bien le parecía, conforme a sus ideales, conforme a sus costumbres. Entonces esta tierra de Geser es perdida por el pueblo de Israel y es llevada cautiva nuevamente por reyes de la tierra en aquel entonces. Algo que me llama mucho la atención, que la palabra Geser, uno de sus significados es muerto. No, perdón, es que estoy aquí acostumbrándome. En el libro de Strong, esto es muy interesante, que voy a empezar a dar numeraciones, porque usted es necesario que no solamente lea la Biblia, sino que indague cuáles son sus significados de cada palabra. Usted, que es poderoso en la escritura, puede escribir estas referencias en su Biblia para que pueda indagar. Y nos vamos a que la palabra Geser significa, o uno de sus significados es muerto soy. Entonces, cuando el pueblo de Israel guiado por Josué, toma esta tierra, Geser, le da vida. Pero cuando el pueblo de Israel, por causa de sus pecados, por causa de su desorden, por causa de no obedecer la palabra de Dios, no obedecer a Dios mismo, esta tierra vuelve a ser muerte para todo aquel que llegare. Ahora, cuando nosotros estábamos sin Cristo, cuando nosotros estábamos fuera de su luz, estábamos en tinieblas, muertos en delitos y en pecados, nosotros en la parte A del capítulo dice, cuando éramos enemigos de Dios. Esto éramos algunos de nosotros que estábamos siendo muertos delante de Dios. Éramos enemigos de Dios. Algunos de nosotros quizás llega a los pies de Cristo acarreando situaciones, acarreando peso del pecado, acarreando multitud por decirlo así, de huesos triturados espiritualmente. Ahora, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos impiden seguir adelante. Algunos llegamos a los pies de Jesucristo. Ahora, esto es bien interesante. Algunos de nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, ¿qué? Siendo muertos o siendo enemigos de Dios, cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Y algunos de nosotros, muchos de nosotros, no llegamos a los pies de Cristo porque alguien nos dijo que en Cristo había salvación, o porque alguien nos dijo que en Cristo había restauración o había sanidad. Por ejemplo, yo, Saúl Hernández, mi familia, yo antes de llegar a Cristo, antes de llegar a sus pies, yo no conocía nada de la iglesia. Incluso, yo lo he dicho otras veces, yo ni sabía que Dios podía transformar una vida. Cuando llegamos a la iglesia, fue un sentir que venía desde adentro. Un deseo que no podíamos contener. Porque empezamos a hablar, mi esposa y yo, tenemos que buscar una iglesia. Escucha, una iglesia que yo no tenía la capacidad de entender qué era la iglesia de Cristo. O un pueblo, o un lugar que yo ni entendía, ni comprendía que Dios estaba en este lugar.
Pero había una necesidad de ser restaurado. Había una necesidad en mi corazón, en mi espíritu, de ser reivindicado nuevamente. Esto yo no tenía entendimiento. Hoy, poco a poco, podemos lograr entender la profunda enseñanza de la palabra de Dios. Hoy podemos entender cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor. Quizás algunos que están escuchando, ninguno recibió una palabra. Mira, Dios puede salvarte. Quizás ninguno recibió la palabra. Dios puede sanarte. Dios puede salvar tu familia. A mí nadie me predicó que había un Dios que sanaba familias. Pero aún así, había una necesidad dentro que yo no podía contener ni comprender, que solamente Dios la puso. Entonces, esta necesidad de ser restaurado, de ser reivindicado, no venía de parte de nosotros, venía de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque este es el deseo de Dios. Pablo habla en el libro de los Hechos, y este es el mandamiento de Dios, que todo hombre se arrepienta en todo lugar. Este es el deseo de Dios, que todo mundo sea restaurado, sea reivindicado, que no haya rechazo, que no haya muerte. En el nombre de Jesús, que seamos llevados a la vida eterna. Cristo viene por nosotros. Esta es una alarma para nosotros. Y ir a la santidad, y congregarnos, y amar a Dios. Escucha, ninguno de nosotros sabemos cómo amar a Dios realmente. Ninguno de nosotros sabemos amar a Dios realmente. Y si le amamos, como dice Juan, es porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero, Él dio el primer paso para rescatarnos, para restituirnos todo lo que el enemigo nos robó. Aún en medio de esta tempestad, como dice la Escritura, aún en medio de este turbión que estamos pasando, escóndete un poquito y un poquito más, dice. Pero no te escondas dentro de tu casa, escóndete debajo de sus alas. Ahí estarás seguro. Porque muchos no quieren salir de sus casas por miedo al turbión, pero no están refugiándose en las alas de Dios, en las alas de su Espíritu. Aquí es donde debemos de refugiarnos, en sus alas, debajo de su sombra, debajo de su gracia. Aquí es donde debemos de estar. No pensando en las tribulaciones, porque como fue predicado el sábado por nuestro pastor Clever, que tribulaciones van a venir, y eso lo dice en la Escritura también. Que en los momentos terribles, y más terribles, y más terribles, van a estar viniendo. Pero ahora, muchos de nosotros quizás estamos como la tierra de Gesed, en conflictos, en batallas que derrotan nuestra vida. Pero como dice 1 de Juan 4:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este es lo que nosotros creemos, y quiero compartir, impartir a tu corazón, a tu mente, a tu pensamiento, que tú no eres más una tierra infértil, una tierra de muerte. Eso eras antes de Jesucristo, o eso eres si no tienes a Jesucristo. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Esto es lo que debe de invadir nuestro corazón, nuestros pensamientos, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay batallas que sufrimos cuando no teníamos a Jesucristo, y aún estas batallas han dejado una huella en nuestras vidas. Han dejado una marca en nuestras vidas. Y estas marcas, estas heridas que tuvimos antes de Jesucristo, pueden ser restauradas, pueden ser reivindicadas. Que haya de destrucción a sanidad. Escucha, en el nombre de Jesús, todavía creemos que Dios es más poderoso, que es más poderoso que todo lo que está allá afuera. En el nombre de Jesús, aún muchos enfrentan problemas de los cuales piensan no salir victoriosos, y aún
declaran con su boca que Cristo es su Señor, pero no lo están declarando desde su corazón. Todavía siguen siendo esta tierra infértil, siguen siendo esta tierra muerta. ¿Por qué? Porque no han puesto a Dios, a Jesucristo, realmente y literalmente como el Señor de su vida. ¿Cómo es posible que haya pensamientos de suicidio en la iglesia de Cristo? ¿Cómo es posible que haya pensamientos de escasez en la iglesia de Cristo? ¿Cómo es posible que haya pensamientos de falta de perdón en la iglesia? ¿Cómo es posible que todos los pensamientos malos hay en la iglesia? ¿Cómo es posible que todavía tenemos 5 años con Cristo, 20 años con Cristo y seguimos reflejando lo que no es de Dios, sino que estamos reflejando lo que era antes de Dios? Seguimos reflejando la carne, seguimos reflejando todo lo que no es bueno delante de Dios. Entonces, esta necesidad o esta falta de perdón o estos pensamientos que no provienen de Dios, es necesario que sean restaurados. Es necesario que sean borrados esos pensamientos y pensamientos de Dios vengan a invadir tu vida, vengan a invadir tu casa, vengan a invadir tu familia, vengan a invadir tus finanzas, vengan a invadir tu ministerio. En el nombre de Jesús, no permitas que pensamientos frustren lo que Dios ha declarado para tu vida. Hay promesas de Dios para nosotros. Y esto, estar en una casa que no es malo, porque desgraciadamente hay muchos hermanos que se esconden en otros países para predicar la palabra. Pero esto no es promesa de Dios. Esto no es promesa de Dios, estar predicando en la casa, que no es malo. Pero sí es promesa de Dios que haremos discípulos a las naciones, predicando, bautizando en el nombre de Jesús, salir a la calle, salir a predicar, salir y poner mano sobre los enfermos y que sean sanados y que el Espíritu Santo venga y llene y bautice en el nombre de Jesús. Esa es promesa de Dios. Esa es promesa de Dios. No que nos acostumbremos a estar en estas 4 paredes. Usted con su celular sin poder levantar las manos y dar gloria a Dios, sin abrazar a su hermano, sin postrarse delante del Rey. Esto no es promesa de Dios. Promesa de Dios es que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, al trono de gloria, creyendo que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es el restaurador de esta tierra, que Él es el restaurador de nuestras vidas, Él es el restaurador de nuestras finanzas. Él quita pecado, Él no pone pecado, Él restaura ahora. En el nombre de Jesús, esto tiene que armarnos de coraje santo. En el nombre de Jesús, no acostumbrarnos a esto. No decir, bueno, aquí me puso Dios en estas 4 paredes sin poder salir. No. Esto no proviene de Dios. Tenemos que salir y enfrentar el turbión. Tenemos que salir y hablar de Cristo. Porque no es posible que hablemos de un Cristo que liberta estando encerrado. No podemos predicar de un Cristo que sana estando enfermo o estando atribulado, estando angustiado. No, dice la palabra, nosotros no somos de los que retroceden. Pero si estamos retrocediendo, no le agradará a su alma, dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, tienes que levantarte en fe. Levantarte en fe. Así como Nehemías fue y pidió cartas al rey. Pidió cartas al rey Asuero para que le permitieran a Jerusalén y reedificar los muros, reedificar su ciudad. No se quedó conformado en un lugar donde le era suplido todo, conforme a la carne, conforme al físico. A le daban de comer, a le daban vestimenta, pero se preocupó por los que no tenían casa, se preocupó porque su pueblo estaban derribadas las puertas, estaban derribadas los muros. Tomó acción y
fue hasta donde debería de ir, hasta el rey. Así nosotros esta noche debemos de tomar cartas en el asunto e ir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ir y clamar por esta ciudad, clamar por nuestra casa, que los muros que fueron derribados, que sean levantados nuevamente. Dice, y así que me levantaré e iré. Esto habla de acción y no quedarse en un solo lugar. Dice la Escritura, guiados por el Nehemías, el pueblo con una mano tenía una espátula para enjarrar los muros, poner lodo y colocar el ladrillo, colocar estandarte para que fueran levantándose, levantar bandera. Y con la otra mano, dice, tenían la espada. Con una mano tenían la espada para pelear. Con otra mano tenían la espátula para trabajar en la obra. Así tú y yo, con esta mano, con la palabra, la espada del Espíritu Santo, la espada que es la palabra de Dios, tenemos que salir y predicar, tenemos que evangelizar en el nombre de Jesús, tenemos que salir avivados, restaurados desde ahora en el nombre de Jesús. Esta necesidad de ser restaurado principalmente, y después restaurador, proviene de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Quizás muchos llegan con sentimientos destruidos, con pensamientos de muerte, con pensamientos de destrucción, con vicios, con adicciones, con frustraciones. En el nombre de Jesús, aparentemente, quizás en el físico algunos están fuertes, hacen ejercicio, levantan tablas, levantan piedras, pero en el espíritu están destruidos, divididos y con muchos pensamientos de falta estima. En el nombre de Jesús. Y muchas veces la iglesia de Cristo, cuando ve a alguien así, destruido, en ruinas, muchas veces se nos hace más fácil condenar, juzgar, maltratar, dividir y hablar palabras que no provienen de Dios. Muchas veces, desgraciadamente, es más fácil ver a alguien así, destruido en ruinas, que verlo levantado, que verlo en alto, siendo usado por Dios. Muchas veces, digo, no todo el tiempo. Por eso es necesario que Cristo venga e invada nuestras vidas, porque en Él nuestros pensamientos van a ser cambiados total y literal, porque Él no vio para sí, Él vio para nosotros. Él, cuando fue a la cruz, no vio para sí, Él vio para ti y para mí. Por eso la Biblia nos habla que ahora somos hermanos, hijos de Dios. Levíticos, estoy hablando hebreo, Levítico nos habla de una restitución, que cuando el pueblo de Israel perdía, este tenía que ser restituido por algún hermano o un familiar más cercano a él. Por eso Pablo nos dice en Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y diga amén, usted que es espiritual, como dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, hoy
que la misma palabra de Dios nos pone al igualito a todos, al igual a todos, aunque sea profeta, aunque sea evangelista, y sea maestro, y sea apóstol, aunque sea pastor, a todos Dios nos ve de la igual forma. Todos tenemos la responsabilidad de hablarle al hermano y restaurarle con espíritu de mansedumbre, tomando en cuenta, no sea que tú también seas tentado, tomando en cuenta que nosotros alguna vez estuvimos ahí en muerte, y si ahora estás firme, Pablo dice, mira que no caigas, porque si descuidamos nuestra vida con Cristo Jesús, es posible que nosotros caigamos no solo en la tentación, sino en el pecado. Entonces debemos de tratar a aquel que está siendo transformado como si fuese nosotros mismos. Porque a nosotros Dios nos rescató, Dios nos reedificó, Dios nos reivindicó. Pero algún tiempo estuvimos ahí. Y si descuidamos, podemos volver a estar ahí. Amén. Ahora, nos habla de que uno tenía que venir de la misma descendencia, de la misma familia. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de salvación. El 11. Porque el que santifica y los que son santificados, usted dice amén, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Se da cuenta? Los que son santificados, de uno, de Dios, somos todos. El verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, considerando que nuestros hermanos en Cristo también necesitan ser restaurados, también necesitan ser ayudados, como alguna vez nosotros necesitamos, eso está claro. Ahora, muchas veces a nuestra mente carnal se nos hace imposible a nuestra mente carnal ver que Dios va a obrar en mano de un brujo, por mano de un hechicero. Porque para nosotros, estas personas necesitan a Dios, y si no se arrepienten, se van al infierno. Pero muchas veces nosotros los condenamos por sus hechos. Los condenamos por sus hechicerías. Los condenamos porque hacen lo malo. Había un hombre en el pueblo de Israel que fue rey aproximadamente 52 o 54 años reinó. Y la Biblia declara que este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, e hizo mucha maldad, a tal grado que quemaba a sus hijos en sacrificios. Había este rey, cual no era permitido a quemar sacrificios en el templo de Dios. Este mismo rey entra al templo de Dios llevando una estatua de un Dios falso, a tal grado que Dios, en su ira, en su santidad, manda llamarle la atención a este rey, que en su tiempo fue malísimo. Y cuando empiezas a leer Segunda de Crónicas, capítulo 33, empiezas a ver, dices, wow, este rey sí no tiene salvación. Este rey está solamente en muerte.
Y la Biblia declara que este rey llevaba a hacer la idolatría al pueblo de Israel. A tal grado que el rey Manasés, cuando está reinando, Dios dice en Segunda de Crónicas 33, verso 10 en adelante: y habló Jehová a Moisés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No sé si será coincidencia o algo parecido, que Dios está llamando a este pueblo al arrepentimiento, a toda la nación, a todos los pueblos, a todas las lenguas, que haya un arrepentimiento de corazón. Pero muchos de ellos, aún estando en esta tribulación o en este turbión, no se arrepienten, no escuchan, no entienden a Dios. Y desgraciadamente, muchos de estos que no escuchan a Dios estuvieron en un tiempo en el camino de Cristo, en el camino de salvación, pero por prestar oídos a voces extrañas, hoy son presos de la oscuridad, de las tinieblas. Ahora, tome atención. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, a este rey que Dios mandó decirle que ya no siguiera haciendo lo malo, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Algunos historiadores dicen que los asirios eran de los tribus o de los pueblos más sanguinarios de su época. Para mostrar su poder a los demás, cuando tomaban preso a un pueblo, a un rey, a un gobernante, no solamente lo mataban, algunos los quemaban vivos en hoguera, pero a unos otros, estando vivos, los despojaban no solo de su ropa, sino los despojaban de su piel. Estando vivos, les quitaban la piel a todos sus presos y los colocaban en el muro hacia afuera y hacia adentro, para que todos vieran lo que podía pasarle a los pueblos que los enfrentaban o que pretendían enfrentar al pueblo de Asiria. Estos malvados llevan cautivos a Manasés, al rey de Israel. Los llevan con grillos, atado, sin poder hacer nada. Es cautivo del imperio muy sanguinario en aquella época. Ahora, y esto me llama la atención, que debemos de hacer todos y cada uno de nosotros, estando en agonía o estando en libertad. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿quién? Manasés. Quizás muchos que están allá afuera, que están puestos en angustia. Esto deben de hacer. Oró a Jehová su Dios. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Fíjate, oró a Dios. Ahora, él empezó a creer que había un Dios verdadero, más poderoso que el Dios de los asirios y que los mismos asirios. Esto es lo que debe de invadir, que hay un Dios más poderoso que el virus y que todas las cepas que el virus pueda proveer. Esto es lo que debe de invadir nuestro corazón, no con temor, no con angustia, sino con verdad de Dios, que Él es más poderoso. Juan dice, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien diga amén a eso. Amén en el nombre de Jesús. El verso 13 dice, y habiendo orado a él, ¿a quién? A Dios, fue atendido. Pues Dios oyó su oración. Dice, Dios oyó su oración y lo restauró. Y lo restauró a Jerusalén y a su reino,
Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios, que Jehová es Dios, que Jehová seguirá siendo Dios. Él es el único que puede restaurar tu vida. Él es el único que puede reivindicar tu vida. Por eso era necesario que aquel rey, que aquel gobernante de los cielos, era necesario que él se despojara a sí mismo, haciéndose obediente, venir como hombre. Porque, como leímos antes en Hebreos 12, tenía que ser semejante a sus hermanos. Tenía que ser del mismo linaje de la tierra. Tenía que ser linaje de hombre. ¿Para qué? Para que su sangre pura y santa y sin mancha pudiera venir y rescatarnos de la oscuridad. Restaurar nuestras vidas. Restaurar nuestras familias. Restaurar nuestros corazones. Por eso ahora podemos entender y conocer y reconocer que Cristo es el autor de nuestra salvación, que Cristo es el autor de nuestra fe, que Cristo es el redentor de nuestras vidas. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy podemos hacer esta grande y preciosa oración. Salmos 80, 19 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el nombre de Jesús, haz esta oración, haz esta proclamación y Él atenderá a tu llamado, a tu súplica. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Salomón, cuando es rey del pueblo de Israel, cuando él está gobernando y se casa con la hija del rey de Egipto, el rey de Egipto le entrega esta tierra, la misma tierra que la decía: muerto soy, donde había muerte, donde había oscuridad. Se le entrega a la hija de Salomón, y Salomón restauró pues Salomón a Geser. Restauró pues Dios a ti y a mí. Restauró Cristo Jesús a tu vida y mi vida. Restauró pues Cristo nuestra iglesia. Restauró pues Cristo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, restauró Cristo los pensamientos de muerte por pensamientos de vida, los pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. Desde ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay sanidades siendo desatadas sobre ti y sobre tu casa ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué es esto? La palabra restauró. Usted la puede buscar en el Strong, en Hebreo 11:29, y significa Baná. Unas de sus muchos significados de la palabra restaurar. Por favor, ponga atención en esto. Por favor, ponga atención en esto. En el nombre de Jesús, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, a las iglesias, a los hijos de Dios, a los que son restaurados. Esta palabra que se utiliza, restauró pues Salomón a Geser. Esta palabra significa tener hijos. Tener hijos. Escuchen el nombre de Jesús. Fuiste restaurada para tener hijos. En el nombre de Jesús, fuiste restaurada para tener hijos físicos y espirituales. En el nombre de Jesús, aquí es donde tú dices: amén. Me aferro a esa palabra de Dios. Me aferro a la palabra viva, que es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y también dice reparar. Escucha, tu vida es reparada por Cristo Jesús. El Espíritu de Dios está a punto de restaurar tu vida ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, usted diga amén, lo recibo. Usted es restaurado ahora. Usted dice también restablecer, restablecido. En el lugar que se te fue quitado, se te restablece ahora.
toma posesión de lo que se te había quitado. Si el gozo de la salvación se te había sido quitado por pensamientos malos, hoy se te son, ¿qué? Restablecidos en el nombre de Jesús. Y también significa, o uno de sus definiciones o significados, es restaurar. Restaurar. Restauró pues Salomón. Reparó pues Salomón, restableció pues Salomón y tuvo hijo en Cristo Jesús. Puedes ahora aferrarte a esa palabra en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Hoy podemos tener fe, más fe. Más fe. Si hablamos de fe grande, fe pequeña, la fe grande en el nombre de Jesús. Aunque tengas dudas, di por fe, yo soy fuerte en Cristo Jesús. Por algo la palabra dice en Joel, diga el débil, fuerte soy. Era débil, pero él tenía que creer que era fuerte, que era valiente y que era esforzado. Así tú esta noche, soy valiente, soy fuerte, soy esforzado y soy fecundo en el nombre de Jesús para tener físicos, hijos físicos y también espirituales. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira, Pastor Clever, Dios te dio una promesa la cual no va a ser frustrada. No va a ser frustrada porque Él fue el que prometió. Porque Él fue el que prometió y Él hará cumplir. Escucha, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no te angusties por lo que está pasando. No te angusties porque Dios tiene la solución en tu vida. Dios te ha puesto como líder en esta casa. Dios te ha puesto como líder sobre su iglesia. Dice, no te dejaré y no te desampararé. Te haré volver en el nombre de Jesús. En gloria en el nombre de Jesús y en abundancia. Y no te dejaré, dice Dios, hasta cumplir todo lo que te he dicho. Palabra de Dios, palabra profética para ti, Pastor Clever, y para toda tu iglesia. En el nombre de Jesús es tiempo de que los hijos o los miembros de la iglesia del aliento para las naciones, no solo ver ya a nuestro pastor como pastor. Es necesario, Dios, es necesario que todos los que están en la iglesia, es necesario verlos como padres espirituales. Pastor Clever y Pastor Elaine, verlos como padres espirituales. Escucha esto, Dios me lo dijo. Todos aquellos que ven a mis hijos como solo pastores, serán como gallinas, tendrán alimento, pero su cabeza estará abajo, viendo solo el alimento, dependiendo solo el alimento. Pero todos los que ven a mis hijos como padres espirituales serán como águilas, mirarán visiones, tendrán encuentros sobrenaturales, porque han comprendido que su Padre espiritual ora para que todos tengan revelaciones sobrenaturales. En el nombre de Jesús, desde ahora, yo en el nombre de Jesús profetizo, hablo en el nombre del Señor Jesucristo, en cuya presencia estoy. Hay sanidades, hay restauración de huesos. Ahora, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo inunde tu casa, inunde tu vida desde ahora. En el nombre de Jesús, que pensamientos de Dios vengan a tu vida ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Todo es restaurado, todo es restituido en Cristo Jesús. En Cristo no hay pérdida, en Cristo hay ganancia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjame tomar un poco de agua. Mientras usted dice, adiós, gracias por tu amor. Amén. Ya casi termino. Alguien recordará a Ruth y a Boaz. Cuando Noemí se va a Moab y sus hijos se casan con Ruth y otra mujer, estos no tuvieron descendientes. Estos no tuvieron hijos. Entonces,
Noemí escucha que Dios está trayendo provisión en Israel, en Jerusalén, y entonces toma la decisión de volver a su casa, de regresar a su pueblo. Y las dos nueras se van con Noemí y le dice Noemí: hijas, vayan con sus padres, porque yo no tengo ni hijo pequeño, para que puedan esperarlo y que el hijo pequeño pueda restituir o restaurar el nombre de tu esposo que murió en Moab. Entonces una de ellas se regresa. Ruth dice: no, yo voy contigo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella estaba siendo guiada por el Espíritu de Dios, porque un hombre llamado Boaz le dice: en cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth, quizás no en su pensamiento o en el espíritu, quizás no, pero Dios guiando a Ruth que se quedara con Noemí, porque dada la situación que Dios tenía planificado ya, que Ruth y Boaz fueran o estuvieran incluidos en la genealogía del Señor Jesucristo. Ellos están involucrados. Entonces era necesario que viniera un restaurador de la genealogía, porque de lo contrario que Dios usaría otra persona. Pero Dios estaba planificado esto, que vos tenías que estar en la descendencia, en la genealogía del Señor Jesucristo, el que restaura tu vida esta noche. Entonces Noemí, en el capítulo 4, verso 14, dice: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Le ha dado a luz por causa que hubo un restaurador en la vida de Noemí. Ruth fue participante de la restauración a la vida, a los hijos de Noemí, al nieto de Noemí. Por eso era necesario que Cristo, o sea, Dios, viniera en semejanza de hombre, que viniera, porque si venía en su total potestad, en su total dominio, como solamente Dios, el pecado no podía tentarlo. Pero por algo la Biblia dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que tenemos un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. Este es el restaurador de nuestra vida. Este es el restaurador de nuestra casa, en el nombre de Jesús. Zacarías capítulo 8, verso 3 dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Ahora dice Dios: yo he restaurado a Sión. Cierra tus ojos y por fe di: Dios ha restaurado mi vida. Vamos, háblalo. Dios ha restaurado mi vida. Dios ha restaurado mi cuerpo. Dios ha restaurado mi alma. Dios ha restaurado mi sangre, mis córneas. Dios ha restaurado mi páncreas. En el nombre de Jesús, Dios ha restaurado mis riñones ahora. Desde ahora, en el nombre de Jesús, porque Él es el único que puede restaurar total y literalmente. Y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, porque el Espíritu los guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Entonces tú eres llamado ciudad de Jesucristo, pueblo de Cristo, cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo. Aleluya. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el restaurador. Yo he restaurado. Él en su infinita misericordia. La palabra de Dios nos dice que antes que todo fuese hecho, Dios ya había visto lo que iba a hacer.
Antes que Dios ya empezó a planear, Él ya tenía todo hecho. Al finalizar la vida de alguien, Dios ya sabía cómo iba a ser la vida. Dios, cuando te llamó, Él ya sabía que hoy quizás estarías un poco frustrado. Quizás Él ya sabía que hoy quizás estarías un poco atribulado, un poco temeroso. Pero recuerda, Él dijo, yo ya restauré. Yo ya restauré. Yo ya reivindiqué. Yo ya sané. Yo ya sané. En el nombre de Jesús. Por algo el Espíritu de Dios está morando en nosotros. En nosotros, en nosotros. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Grande y poderoso es nuestro Señor en el monte santo. Tome conciencia hoy y diga, yo soy de Cristo. Si en algún momento mi vida fue atribulada, hoy es restaurada. Desde ahora, en el nombre de Jesús, no temeré lo que el hombre me pueda hacer, sino que me acercaré confiadamente a Dios. Desde ahora, en el nombre del Señor Jesús. Así que levántate y sé como ese Nehemías. Levántate, reedifica otra vez, avanza otra vez, porque largo camino te espera en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice. Verso 23, perdón. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de tu casa, el Dios de tu salvación, el Dios que te sana, el Dios que te provee todo, el Dios que te ama, el Dios que te rescata. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de nuestras vidas. Otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Otra vez hablarán. Otra vez hablarán, aleluya. Hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo restauré su bienestar. Cuando yo restauré su bienestar. El Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Esto te dice Dios. Esto te dice Dios. Otra vez hablarán la palabra a sus escogidos. Él es el que restaura en bienestar. Él es el que restaura en sanidad. Él es el que restaura en todo y por todo. Porque Él tiene poder aún sobre los demonios, aún sobre las enfermedades, aún sobre los virus. En el nombre de Jesús. Él es nombre sobre todo nombre. Esa debe de ser tu fe, tu certeza y tu convicción. En el nombre de Jesús. Y para hablar un poco, aquí, nuevamente, présteme todos sus oídos. Présteme toda su atención. Si se está durmiendo, levántese con el teléfono en mano y recobre, porque aquí viene. Dice, hablando del que restaura todo. ¿Quién? Cristo Jesús. Hoy el Espíritu Santo obra en la iglesia, porque Cristo Jesús dijo, me conviene, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Espíritu de verdad no vendría a vosotros. Entonces Él fue y el Espíritu Santo está en este lugar. Y queremos ministrar sanidad ahora. En el nombre de Jesús. Justicia y monte santo. En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 15, verso 29 dice. Y pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea. Vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí.
porque Él no se preocupa por lo que sucede o puede llegar a suceder. Porque Él tiene plena confianza y certeza que cuando alguien viene atribulado, Él tiene poder para traer libertad. Él por eso se sienta, porque las turbaciones de afuera no lo incomodan, no lo invaden pensamientos, no. Él se sienta en el monte para esperar a todos aquellos que sí se incomodan por pensamientos, por enfermedades, por tribulaciones. Pero Él, dice, se sentó allí, esperando. Dice, y vinieron a Él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y Él los sanó. Y dice la Biblia, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados eran restaurados, aleluya, que los lisiados que quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. En el nombre de Jesús, hoy estamos en su presencia, hoy estamos donde Él está sentado, allí, en el nombre de Jesús. Acércate a Él, y si estás enfermo, sé sano ahora, en el nombre de Jesús. Que todos se maravillen y den gloria a Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y el que está vivo y sentado a la diestra del Padre desde ahora y para siempre, y está pronto a venir a su iglesia. En algún tiempo fuimos enemigos, éramos enemigos de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Él es el restaurador. Él es el que reivindica a cada uno de nosotros. Él es el que todo el mundo necesita para ser restaurado. Pero todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús tendrán un fin fatal. Pero tú, en el nombre de Jesús, que te acercas a Él con temor y temblor, si estás enfermo, sé sano ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, oramos que haya sanidad en la casa, en la familia. En el nombre de Jesús, que todo espíritu de enfermedad salga ahora. En el nombre de Jesús, que todo espíritu de muerte retroceda ahora. En el nombre de Jesús, que todo espíritu de tiniebla, en el nombre de Jesús, retroceda ahora. En el nombre de Jesús. Ahora ordenamos a todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, retrocedan ahora en el nombre de Jesús, en cuya presencia estamos. Hay sanidad en córneas. En el nombre de Jesús hay sanidad en pulmones ahora. En el nombre del Señor Jesucristo. Y consciente estoy que hay sanidades. Porque lo vi en mi espíritu, como lo he visto en otras ocasiones. Y muchas veces la gente no testifica de lo que Dios habla. Hablé una vez, Dios está sanando a una mujer así. Y esta mujer no pasó a testificar de la sanidad que Dios le hizo. Al mes o 2 meses, escuché que alguien dijo, aquella mujer que estaba allí, dijo que era la mujer que tú hablaste, que tenía esta enfermedad, estaba así y fue sanada. No sé qué pasó más con esta mujer. No sé qué más, pero es necesario que si tú eres sanado, tú seas testigo de Cristo en este tiempo. Ahora, en el nombre de Jesús, así